Velasco es mexicano, vivió 17 años en Costa Rica, estudió arquitectura, pero su carrera ha sido como líder en tecnología. Bienvenidos a Colby Negocios. Soy Glenda Umaña y me encanta presentarles a Arturo Velasco. Bienvenido. No, muchas gracias, Glenda. Es un placer conocerte finalmente en persona y estar aquí hoy contigo compartiendo. Bueno, Arturo, naciste en México y gracias a tu exitosa carrera y emprendimiento en diferentes empresas líderes de tecnología, pues viviste 17 años en Costa Rica. ¿Tus hijos, uno nació acá? Sí, un hijo tico y mi otra hija nació en México, pero llegó de 2 años, así que más bien es tica. Entonces, parte de su exitosa carrera ha sido como uno de los líderes principales acá en Costa Rica de Hewlett Packard, de HP. En ese momento, ustedes impulsaron gran parte del empleo y esa transformación que estaba viviendo Costa Rica hacia la tecnología, ¿cierto? Correcto. ¿Cómo fue eso? HP llega a Costa Rica para dar servicio a Procter & Gamble, que en ese momento era su cliente, y que son de los pioneros que empezaron a invertir en Costa Rica como un país para dar servicios. Empezaron a ir las cosas bien, nos dimos cuenta que el talento costarricense es bastante bueno, que aprenden rápido, que tienen muy buen nivel de inglés, y de repente 1,000 se volvieron 2,000, y luego 4,000, y luego 5,000, y llegamos casi a 8,000, al punto que se volvió un caso de estudio en las universidades, porque un país tan chico con esta capacidad de tener gente con talento fue lo que nos hizo quedarnos y llegamos a ser en su momento, como bien lo mencionas, creo uno de los pilares de la evolución dinámica en cuanto al empleo en el país y las zonas francas y todo este tipo de cosas que realmente ayudaron al crecimiento económico. Había una frase que se decía por ahí en esos momentos de que todo el mundo tiene un amigo, un pariente, un conocido que trabaja en HP, porque éramos claro, miles. Es cierto, y después muchos, debido a ese talento, pues inclusive han sido reclutados fuera del país. Correcto. ¿Verdad? Fuera del país, conozco a varios casos también. Se dio un fenómeno muy interesante donde las empresas llegaban trayendo expatriados, como en mi caso, gente que traían con un poco más de experiencia a manejar, pero esto dio pie a la evolución de los líderes costarricenses. Muchachos con los que yo trabajé, bueno, digo muchachos porque estaban muy jóvenes en ese momento, que eran analistas, hoy son directores de grandes empresas, de Amazon, de Citi, de estas empresas que vinieron a Costa Rica, y yo los conocí cuando contestaban el teléfono. Cuando contestaban. Y ahora, es una maravilla. Sí, ¿no? Es una maravilla porque dio esta capacidad de crecimiento de carrera y todo. Luego pasaste también a tener puestos de liderazgo en Deloitte y te trasladaron a México justamente para formar todo el centro de soporte, donde también te reclutaron finalmente de Google. Correcto. ¿no? Google, correcto. Que cuando uno dice Google, todo el mundo te vuelve a ver. Todo el mundo cuando oye Google, inclusive yo en Deloitte duré 10 años, fui socio de Centroamérica y República Dominicana, donde yo asesoraba ahora a las empresas a abrir sus operaciones, por experiencia que yo traía en HP. Me volví el líder global de asesorías en Shared Services y Nearshore. Y después me invitaron a México a abrir el centro de Deloitte para las Américas. Y yo estaba muy contento en Deloitte, pero suena el teléfono y es Google. Y yo siempre hago el comentario de que si Google te llama hay que levantar el teléfono. Por supuesto. Y es como yo me fui a Google también para ayudarles a abrir su operación de soporte global de la división de Google Cloud. ¿Qué significa eso? Google es una empresa que todo el mundo conoce por ser una empresa para usuarios. Si tú tienes YouTube, eres un usuario de Google. Pero la división de cloud de Google es un grupo nuevo que se dedica a dar servicios empresariales, donde ya no da servicio a un usuario, da servicio a un cliente. Si mañana YouTube es verde, a nadie le van a preguntar. Lo van a pintar de verde y no tienes ni voz ni voto. Pero en el mundo empresarial, que es el mundo de cloud, se pagan millones y cientos de millones de dólares por un servicio. Ahí los clientes tienen la razón. Entonces a mí me trajeron por la experiencia Enterprise para que los ingenieros de Google y todo yo pudiera aportar esta versión del otro lado de la moneda, es cuando el cliente tiene la razón y no nada más tú estás innovando y creando soluciones que todo el mundo las va a aceptar o no. Sí, para tener ese balance, ¿no? Correcto. ¿Y cómo a raíz de tu participación se construyó, digamos, un mejor producto? Yo quiero creer que sí, porque yo traía justamente la experiencia y es algo de lo que en parte de las charlas que luego estoy impartiendo sobre la gente comento.
Google es una empresa de tecnología pura, donde una de sus características es la innovación. Es muy fácil para Google automatizar las cosas, crear robots que lo hagan, y yo lo que traje fue la importancia de seguir teniendo el contacto humano antes de automatizar. O sea, sí podemos automatizar. Pero perdón, una pregunta ahí. ¿Eso ellos se dieron cuenta que alguien lo tenía que aportar desde ese enfoque, o tú dijiste, un momentito, no estamos abordándolo desde el punto de vista humano? Yo creo que a mí me invitaron porque justamente yo traía esa experiencia, que le llaman la experiencia Enterprise, el que está acostumbrado a lidiar con clientes de alto nivel, a entender cuáles son sus demandas, a poder negociar. Y como te decía, Google se creó siendo una empresa de usuarios donde no le preguntan a nadie. Si mañana crean otra herramienta, la publican y ya. Entonces sí hubo un poco de intención en traerme a dar un poco de experiencia en ese lado. Y luego yo trabajando con los ingenieros de Google, que por cierto son de las gentes más brillantes que trabajó en mi vida, yo me enfoqué mucho en darles el conocimiento de la importancia del contacto humano. La importancia de que en este y en cualquier negocio la gente te va a recordar por cómo los hiciste sentir, no por la calidad del servicio. Yo le decía a los ingenieros, a la gente no le importa qué tan inteligente eres. Es importante, por supuesto que sí, pero lo que es más importante es cómo hiciste sentir al cliente en ese momento. Si tú levantas el teléfono en vez de mandar un mail, en vez de hacerlo automático, y conectas y le dices, ¿cuál es tu problema? A ver, platícame, vamos a ver cómo lo podemos replicar. Ya la historia es distinta. Porque entonces la gente dice, hay empatía, sí les preocupa mi problema. Sí les preocupa. Y esos pequeños ajustes levantaron los índices de satisfacción del cliente en 10 puntos, casi. Y mi trabajo era, además de ayudar a crear el equipo, pues a hacerles entender esta importancia del contacto humano, ¿no? Claro. Y justamente, bueno, escuchándote, decíamos al principio que eres arquitecto y has impulsado, desarrollado tu carrera en tecnología, pero tú vas justamente y en Costa Rica promoviendo y dando charlas enfocadas no en compartir herramientas tecnológicas, sino hablando de la gente. Cuéntanos ese enfoque de los contenidos que tú estás compartiendo en diferentes escenarios. Sí, la palabra de moda hoy es inteligencia artificial. Y digo de moda porque hasta lo que no es inteligencia artificial hoy le dicen ¿verdad? Así. Sí, o sea, y es parte de lo que y sonamos más inteligentes. Ah, sí, ¿no? Y ya hay programas de televisión donde pasan el segmento diario de inteligencia artificial. Y la realidad es que no es nada nuevo. Lo que pasaba con Facebook, con Instagram, con todas estas herramientas que son algoritmos, pues podrían ser llamados inteligencia artificial. Esto ha generado temores, esto ha generado dudas de que si vamos a perder trabajos, etcétera, etcétera. Entonces yo me estoy enfocando en lo que para mí es el activo más importante que las empresas tienen, que es su gente. La gente es la que hace que las cosas pasen. Y en enfocarme en esas áreas de habilidades suaves o soft skills que hay que desarrollar para poder evolucionar con la tecnología. La inteligencia artificial no va a reemplazar el trabajo, va a ser un complemento a cómo hacemos el trabajo. Bueno.